Autoridades, señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a la sesión de Constitución. Por favor, un poco de silencio. Buenos días. Bienvenidos a la sesión de Constitución y elección del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 1/1991, de 14 de marzo, por la que se crea y regula la comarca del Bierzo, con la asistencia de los miembros electos correspondientes a cada una de las zonas geográficas. Zona Caresil, 4 consejeros. Zona Bierzo Alto, 5 consejeros. Zona Bierzo Central, 5 consejeros. Zona Cabrera Suroeste, 2 consejeros. Zona Bierzo Este, 2 consejeros. Y zona de Ponferrada, 9 consejeros. Vamos a proceder a la formación de la mesa de edad. Dispone el artículo 15 de la Ley de la Comarca: la sesión constitutiva del Pleno del Consejo Comarcal estará presidida por una mesa de edad integrada por los electos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretaria el que lo sea de la Corporación Comarcal. De esta forma, se integra la mesa de edad formada por los siguientes consejeros electos que vamos a mencionar. En primer lugar, de mayor edad, María del Carmen Doel Mato y don Andrés Arias Nogalejo, a los cuales procedemos a tomar juramento o promesa de su cargo. En primer lugar, Carmen. Ahí. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Don Andrés Arias Nogalejo, el de menor edad. Nogaledo, perdón. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Vamos a proceder a la comprobación de credenciales. Se han comprobado las credenciales presentadas, que son coincidentes con las expedidas por la Junta Electoral Provincial de todos y cada uno de los consejeros y consejeras electos. Juramento o promesa de los consejeros y consejeras. A continuación, realizaremos el llamamiento de los electos por zona geográfica para que procedan a jurar o prometer el cargo. Comenzaremos por la zona Ancares-Sil. Doña Enar María García Ramón. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Doña Lorena Fernández Bañado. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal de El Bierzo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Doña Susana Folla Abad. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Don Roberto Fernández García. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Zona Bierzo Alto. Don Gabriel Folgado Álvarez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Doña Josefa Álvarez Fernández. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Don Jorge Blanco Cobos. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Don Raúl Fernández Fernández. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Zona Bierzo Central. Don Antonio Cuellas García. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Doña María Cristina Pérez San Miguel. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Doña Laura Fernández Pérez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Don Juan Marcos López Gutiérrez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Don Pedro Jorge Fuertes. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Zona Cabrera Suroeste. Don Alfonso Fernández Pacios. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Don Eduardo Prada Blanco. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones como consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey, y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Zona Bierzo Este. Don Ricardo Fernández García. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Don José Manuel Pereira Vega. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Zona de Ponferrada. Don Olegario Ramón Fernández. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Doña María Isabel Fernández Rodríguez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal del Bierzo con lealtad y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Don Pedro Fernández Robles. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Don Carlos Cortina García. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Doña Lidia Pilar Coca García. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Doña Ibelice Martínez Calderón. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Doña Concepción Crespo Marqués. Juro,
por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera del Consejo Comarcal del Bierzo, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Don Iván Alonso Rodríguez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero del Consejo Comarcal del Bierzo con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Constitución de la Corporación. Queda constituida la corporación al concurrir la mayoría absoluta de los consejeros electos. Elección del presidente. Según dispone la ley de la comarca, en la sesión constitutiva del Pleno del Consejo Comarcal se procederá a la elección del presidente. Artículo 16. En la misma sesión constitutiva del Pleno del Consejo Comarcal se procederá a la elección del presidente. Para ser elegido presidente se requiere obtener la mayoría absoluta de los votos de los miembros del Pleno. Si nadie alcanzase dicha mayoría, se repetirá la elección entre los candidatos que mayor número de votos hayan obtenido, resultando elegido el candidato que obtenga la mayoría simple. En caso de empate, se repetirá la votación y si el empate persistiera, se considerará elegido el candidato del partido, coalición, federación o agrupación de electores que hubiese obtenido mayor número de votos en la comarca. Pregunta a cada uno de los partidos políticos si presentan candidato o candidata. Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español presenta a don Olegario Ramón como presidente del Consejo Comarcal. Partido Popular. El Partido Popular no presentará candidato. Coalición por el Bierzo. Coalición por el Bierzo sí presenta candidato. Sí. La votación se realizará de forma ordinaria, salvo que la votación será ordinaria a mano alzada, salvo que queráis que se utilice otro método de votación. ¿Hay conformidad? Vale. Son ordinarias las que se manifiestan con signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. Procederemos en primer lugar con la candidatura del grupo más votado, ¿vale? Y en segundo lugar la candidatura de Coalición por el Bierzo, ¿vale? Candidatura del Grupo Socialista, don Olegario Ramón. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Candidatura del Grupo Coalición por el Bierzo, don Iván Alonso Rodríguez. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos, la candidatura de don Olegario Ramón Fernández, del Grupo Socialista, resulta elegido presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Autoridades, consejeros, consejeras, público asistente a este acto, muy buenos días a todos y todas. Es para mí un inmenso honor y una altísima responsabilidad asumir hoy la presidencia del Consejo Comarcal de El Bierzo. Quiero agradecer la confianza depositada en mí por el Partido Socialista, mi partido, y por los 15 consejeros que lo representamos en esta institución.
Espero estar a la altura de tan alta encomienda. Para ello, cuento con el compromiso y trabajo de todos ustedes, de todos y cada uno de los consejeros comarcales, así como de todo el personal que integra la plantilla de esta casa. Y hablando del personal, quiero transmitir especialmente a Roberto, asesor jurídico, mi deseo, que seguro que es el de todos, de una pronta y total recuperación tras el grave accidente de tráfico que sufrió hace escasos días. La creación de una nueva administración con estructura territorial propia debería contar con un gran respaldo, tanto en la conciencia colectiva de su realidad como en el proceso normativo de creación de la misma. Tanto la ley que creó nuestra comarca en 1991 como la que la reformó en 2010 no gozaron de ese gran apoyo parlamentario. Es indudable que el reconocimiento de la comarca del Bierzo como un territorio con identidad, con características propias, cuyas gentes tienen y tenían un enorme sentimiento de pertenencia al mismo, gozaba y goza del apoyo casi unánime. Sin embargo, el traslado de esa realidad a una norma no tuvo tal respaldo unánime. Y ese es un camino que se ha de recorrer, que no renunciamos a recorrer, que estamos obligados a recorrer y que lo recorreremos. Nadie entiende que en la tramitación de la reforma de 2010 se rechazara que el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo compareciera en las Cortes de Castilla y León, tal como había solicitado el Grupo Parlamentario Socialista. Las limitaciones que en su día se adujeron para empequeñecernos competencialmente, el artículo 19 del Estatuto y la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, son susceptibles de una interpretación aperturista que ampare la ampliación de competencias con su correspondiente dotación presupuestaria en favor del ente comarcal. Pero es que al menos se han de cumplir los compromisos ya adquiridos. El decreto de delegación 55/2015 de 14 de julio, que delegaba determinadas competencias en materia de medio natural en la comarca del Bierzo. Bien, prácticamente en toda la comunidad autónoma, las brigadas forestales están activas durante 9 meses al año. Prácticamente en todas, excepto en la comarca del Bierzo. Y esto ha de resolverse. La ley comarcal tiene ya 32 años, la última reforma 13. Tal vez es el momento de emprender una tercera reforma sobre la base del diálogo, de la generosidad, buscando la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios públicos. Desde aquel manifiesto del político comunista Manuel Azcárate, que en 1977 apostaba por la comarcalización como estructura administrativa, poniendo como ejemplo precisamente al Bierzo, o aquel manifiesto que en 1978 firmaban más de 100 personajes públicos que defendían un poder provincial en el Bierzo, hasta hoy en día se ha avanzado mucho, pero seguramente no lo suficiente. No estoy hablando de colmar ahora los deseos de Pascual Fernández Baeza y Nemesio Fernández García, pero sí de avanzar en la dotación de contenido a la institución comarcal. Y se ha de comenzar por el completo desarrollo de las previsiones un tanto generalistas contenidas en el vigente Acuerdo Marco de 30 de octubre de 2020, firmado en Villafranca del Bierzo. Ese avance se ha de alcanzar a través del noble ejercicio de la política, sobre la sólida base de un gran apoyo social. Y aquí reivindico, sí, el papel de la política. Todos los dictadores han renegado siempre de la política, desde Franco a Hitler o a Salazar. Decía Salazar, detesto la política desde lo más hondo de mi corazón. Por el contrario, yo entiendo la política como una creación humana de trascendencia absoluta para preservar la libertad, para desarrollar la diversidad y la libertad de los seres humanos individualmente considerados y organizados en grupos. Este descrédito de la política es un fenómeno prácticamente mundial
que ha generado la aparición de autoproclamados salvadores firmemente defensores de la antipolítica. Mi concepción de la política parte de la aceptación de la existencia simultánea de grupos diferentes y, por tanto, de diferentes intereses, de diferentes tradiciones, dentro de una unidad territorial sujeta a un gobierno común. La política es la mejor respuesta al problema de la gobernabilidad de una estructura social que es compleja, que es diversa. La política no es un mal necesario, es la ciencia de las ciencias, creadora y desarrolladora de civilización. Quienes la desprecian, en su búsqueda de verdades absolutas, desprecian igualmente el sufrimiento humano, desprecian la prudencia, la variedad o los acuerdos intermedios. Reivindico la afirmación de Crick, insistiendo en que en la política encontramos la creativa dialéctica de los opuestos. Es la prudencia temeraria, la unidad diversa, la conciliación armada, el artificio natural, la contemporización creativa y el juego del que depende la civilización libre. Es el conservador reformista, el creyente escéptico, el moralista plural. Sus cualidades son la sobriedad vivaz, la simplicidad compleja, la elegancia descuidada, las buenas maneras groseras y la eterna inmediatez. Es conflicto hecho debate y nos impone una misión humana a escala humana. Iniciamos hoy un mandato que considero de vital importancia, en el que aspiro a contar con el apoyo de todos ustedes. Pero iremos más lejos. Buscaremos la ayuda de todos, el consenso más amplio posible, hasta la implicación de la propia ciudadanía en la mejora de sus condiciones de vida. Todavía estamos en ese proceso de superar la triple crisis generada en 2008, financiera, de confianza y de cambio de paradigma económico, dando inicio a la cuarta revolución industrial, a la economía del conocimiento. Hay motivos para la esperanza, pero exige el concurso de todos. El Consejo tiene ante sí grandes retos. En algunos de ellos se está ya trabajando: sede propia, ese parque micológico comarcal, gestión de residuos. Respecto a la sede propia, el actual acuerdo marco habla de la necesidad de una cesión previa de una parcela por parte del Ayuntamiento de Ponferrada. Tal vez sería el momento de recuperar aquel proyecto iniciado y nunca finalizado de edificio de usos, servicios múltiples, en una parcela cedida al efecto por el Ayuntamiento ponferradino en el barrio de la Rosaleda, o el planteamiento de que la parcela cedida en el actual aparcamiento de la calle Obispos Mundo sea usada tanto para la construcción del nuevo centro de salud como para dotar al Consejo de una sede propia. Al mismo tiempo, hemos de aspirar a la mejora de la calidad de los servicios que ya prestamos. A modo de ejemplo, hemos de mejorar notablemente el servicio de asistencia a municipios, cuya necesaria rapidez de actuación se ve mermada por las bajas laborales de su plantilla. Esas situaciones de incapacidad laboral transitoria de cierta duración han de contar con mecanismos casi automáticos de cobertura. Por otra parte, se ha de avanzar con músculo y decisión en esa gestión unificada de las médulas, con voluntad real y financiación adecuada por parte de la Junta de Castilla y León, responsable de la protección de ese bien patrimonio de la humanidad. Al mismo tiempo, reivindico e intensificaré la labor del Consejo como interlocutor exigente que siga demandando avances reales para solucionar los problemas que sacuden nuestra comarca, graves carencias en la cobertura sanitaria pública, los problemas que afectan a nuestras aguas, principalmente en el saneamiento, el abandono del medio rural por la deficiente cobertura de servicios públicos básicos, la ausencia de una red competitiva de comunicaciones físicas y electrónicas, la mejora de nuestros regadíos, la necesaria concentración parcelaria que nos haga más competitivos o la necesidad de ampliación de nuestro suelo industrial. No puedo dejar de aprovechar este momento tan importante para rendir tributo en este acto y manifestar mi respeto por todos quienes han sido miembros de este órgano, y especialmente por sus presidentes,
Francisco Alfonso Álvarez, Rita Prada González, Jesús Esteban Rodríguez, Ricardo González Saavedra, José Luis Ramón Corral, Alfonso Arias Balboa y Gerardo Álvarez Courel, aquí presente. Garantizo la lealtad y colaboración recíprocas con el resto de instituciones, sea cual fuere su color político, desde todos y cada uno de los ayuntamientos representados en esta institución hasta el Gobierno central, pasando por la Diputación o la Junta de Castilla y León, sin olvidar esa singularidad administrativa que son nuestras juntas vecinales, verdadero ejemplo de entrega altruista a sus pueblos. Hoy, para todos los consejeros, especialmente para los que accedemos por primera vez a tal condición, para nuestros familiares y amigos, es un día muy emotivo. Estoy seguro que somos conscientes de la enorme responsabilidad que asumimos y me atrevería a pediros, como me exijo a mí mismo, altura de miras y suma de esfuerzos para hacer frente al enorme reto que asumimos. Personalmente asumo el reto de pilotar la nave con humildad, tranquilo, con las ideas claras y con la necesidad de comenzar ya a trabajar. Somos un equipo que asumimos la representación de la ciudadanía berciana y debemos estar a la altura, conscientes siempre de que nos debemos a esa ciudadanía, a su interés general, al de las presentes y las futuras generaciones. Agradezco enormemente a mi partido que haya confiado en mí. Agradezco el esfuerzo y apoyo continuo de mi inseparable compañero de viaje y el de mi familia, que sufrirá mi dedicación casi absoluta a la tarea que hoy se me encomienda. Soy hijo de la enseñanza pública, del sistema de becas, de mi esfuerzo personal y el de mi familia, y de los valores que siendo niño mamé en el Valle de Fornela, que son los que han conformado mi personalidad. Prometo trabajo, honradez, transparencia y un futuro mejor. No obstante, es un reto de todos y todas, de los 27 miembros de este Consejo, pero también de los 118.000 habitantes de esta comarca, a los que pido también que sumen, que arrimen el hombro en beneficio de la colectividad, con pequeñas o con grandes acciones, con la ilusión de contribuir a mejorar nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las generaciones venideras. Muchísimas gracias a todos y todas.